¿Qué tal? Buenas noches, familia MCJ. Mi nombre es Génesis y el día de hoy tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. ¿Alguna vez usted ha buscado pertenecer o ser parte de algún grupo o de alguna institución? Quizás sí. Y para ello hemos tenido que cumplir con algún perfil o compartir algunos intereses, gustos, preferencias para formar parte de, porque es una necesidad del ser humano, ¿no? Ese sentido de pertenencia, formar parte de un grupo. Y pues muchas veces no hemos logrado ser parte de ese grupo porque no hemos cumplido con los estándares o no hemos cumplido con los requerimientos. Les tengo una buena noticia. Dios, sin hacer acepción de personas, nos invita a poder pertenecer a su reino, un reino celestial, un reino eterno, donde Él es el rey. Y Dios no toma en cuenta tus logros, tu forma de ser, tu físico, o cómo te encuentras emocionalmente, o cuánto has logrado en este mundo natural. No, nosotros podemos ser parte de este reino si tomamos la decisión y dejamos que Dios sea quien gobierna nuestras vidas y podamos conocer el propósito por el cual Él nos ha creado. Así que Dios no pone requerimientos o no nos da cierto perfil que debemos cumplir para ser parte de su reino. Simplemente basta con una decisión, el creer con nuestro corazón acerca de la obra perfecta de Jesús. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Hoy vamos a hablar acerca de que pertenecemos a un reino como hijos de Dios. Ahora, este reino celestial vino a habitar a esta tierra. El reino de Dios vino a esta tierra pues a través de Jesús. Vamos a leer en Mateo 1:23. Mateo 1:23 dice así: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Alguien del reino iba a venir a esta tierra e iba a representar a este reino. Dios, recuerden, y su Hijo Jesús son uno y estarían con nosotros aquí. Su reino sería establecido en esta tierra a través de Jesús. Jesús sería el reflejo de Dios en esta tierra, de Dios y su reino. Ahora Jesús también hizo esta afirmación acerca del reino. En Mateo 4:17 lo podemos ver. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús hizo esta afirmación porque él sabía quién era y quién lo había enviado a esta tierra. Él vino y trajo el reino de los cielos a esta tierra, para que mediante su obra perfecta nosotros podamos también ser parte de este reino, pertenecer a este reino. Jesús acercó el reino de los cielos al ser humano. Recordemos que nosotros éramos parte de este reino. En Génesis podemos ver que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza y todo lo puso bajo sus pies para que él pueda gobernarlo. Sin embargo, él fue desobediente, él pecó y esta relación entre Dios y el hombre fue cortada y quedamos separados, apartados de este reino a causa del pecado. Y es Jesús quien forma este puente entre Dios y el hombre, para poder nuevamente reconciliarnos con Dios, para poder nuevamente tener esta relación con Dios. Ahora nosotros, como hijos de Dios, somos parte del reino. ¿Y cómo podemos ser parte del reino? Como les dije al inicio, es una decisión personal, tiene que ver con creer en tu corazón acerca de la obra perfecta de Cristo. En Efesios 2:12, vamos a leer el 12 y el 13, dice lo siguiente: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Recordemos que a causa del pecado fuimos destituidos, separados, apartados de Dios. Se formó una barrera entre Dios y el hombre, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es así como estábamos. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos,
Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo Jesús. Y nosotros hemos tenido que creer en esa preciosa sangre de Cristo Jesús para poder ser parte del reino. Luego de creer en la obra perfecta de Jesús, pasamos a ser parte del reino de los cielos, donde Dios es el gobernante. Es decir, pasamos a ser sus hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, bueno, ustedes ya conocen el texto bíblico de Juan 3:16 y de Romanos 10:9. Y hemos leído este texto bíblico muchas veces y también para hacer la confesión de nuestra fe. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea pues no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hemos creído en esta verdad y al creer hemos podido ser parte del reino. Y hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo hemos creído en nuestro corazón. Esto nos lleva a ser salvos. Y es así como nosotros, como dice en Efesios 2:13, que a través de Cristo Jesús, Dios nos ha acercado. A través de la preciosa sangre de Jesús, nosotros hemos podido nuevamente reconciliarnos con Dios, acercarnos a Él, ser parte del reino y también caminar, andar en este mundo de acuerdo a ese reino al cual nosotros pertenecemos como hijos de Dios. En Colosenses 1:12 al 14, vamos a leerlo, dice lo siguiente: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios nos hizo aptos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios nos hizo aptos, dice aquí esta verdad, y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estábamos de la potestad de las tinieblas, estábamos en la oscuridad, bajo el dominio de Satanás en este mundo. Y dice aquí que hemos sido trasladados. ¿Esto qué significa? Que de estar en esta posición hemos sido movidos, hemos sido cambiados. De este lugar hemos pasado al reino de su amado Hijo. Es por ello que somos y pertenecemos, somos parte de el reino de Dios, el reino celestial. Ahora, sabiendo esta verdad, pues debemos vivir en función a como el reino indica en la Biblia que debemos vivir. Sabiendo esta verdad, debemos nosotros actuar conforme al reino. Ahora, en la Biblia vamos a encontrar muchos versículos acerca de nuestra vida en Cristo, cómo vivir de acuerdo al Espíritu, nuestra posición en Cristo, qué beneficios como herederos y como coherederos tenemos en Cristo. Y en función de ello debemos vivir en este mundo. Debemos vivir, como dicen Colosenses 2:6-7, vamos a leerlo. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Este texto bíblico nos dice que debemos vivir en Él, debemos vernos en nuestra posición en Cristo como hijos aceptos delante de Dios. Es gracias a su preciosa sangre que nosotros podemos tener nuevamente esta comunión directa con Dios, porque gracias a la sangre preciosa de Cristo hemos podido ser trasladados al reino de Dios. En Colosenses 2:9-10, vamos a ver que hemos recibido la plenitud de Cristo, porque toda plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Esa plenitud de la divinidad es la totalidad de las riquezas de Dios que habitan en Cristo. También nosotros hemos recibido esa plenitud. Es decir, que también la totalidad de las riquezas de Dios habitan en nosotros. Entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar?
Si Dios de su reino que tiene riquezas, no solamente económicas, nos referimos a riquezas en todo aspecto, en todo sentido, ¿en qué vamos a vivir afanados? ¿En qué vamos a vivir angustiados? Si la plenitud de la divinidad también habita en nosotros y lo hemos recibido a través de Cristo. Y en esta verdad es como debemos vivir como pertenecientes al reino de Dios. Vamos a ver en Colosenses 3, 1, 14 al 17. Allí vamos a ver que nos habla de lo siguiente. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con sabiduría. Cante salmos, himnos, cánticos espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Debemos buscar las cosas de arriba. Nuestra vida está escondida en Cristo, como hemos visto en este texto bíblico. Debemos hacer morir lo terrenal. Y ya que nos hemos quitado el ropaje de la vieja naturaleza, ahora debemos ponernos, revestirnos de la nueva naturaleza en Cristo, buscando siempre las cosas de arriba, porque recuerden que hemos muerto al pecado, a la naturaleza pecaminosa, que Cristo a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestras decisiones, Cristo se ha manifestado. El reino al cual pertenecemos se ha manifestado. Otro aspecto más que podemos considerar es lo que dice en Romanos 12:2, que no nos amoldemos a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. En realidad, esto es una morada temporal y no debemos amoldarnos a lo que el mundo, a como el mundo quiere que vivamos, ¿no? Muchas veces el mundo, digamos, cada día podemos ver en las noticias que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Es muy contrario a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y Dios nos insta a que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Es importante que nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir cambie totalmente, porque ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al reino de los cielos y tenemos que esos pensamientos del reino de los cielos, esos pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros, debemos atesorarlos ahora en nuestro corazón. Y es así como nosotros vamos a comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. En 1 Corintios 12:27 vamos a ver esta verdad acerca de que somos parte del cuerpo de Cristo y que cada uno que es un miembro importante en el cuerpo de Cristo, ¿no? Cumples una función importante en el miembro de Cristo. En mi familia de repente no me siento aceptado, no me siento parte de, o sientes quizás que no eres útil dentro de tu grupo social o tu institución. Pues tú como hijo de Dios en Cristo y siendo parte de su cuerpo tienes una función muy importante y es reflejar este reino aquí en esta tierra. Cristo tiene que ser manifestado en esta tierra. Tienes que manifestar que eres parte de su cuerpo, que eres parte del reino celestial. Ahora, como parte del reino o de pertenecer a este reino, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo,
sino que hemos recibido el Espíritu Santo, que proviene de Dios y que intercede por nosotros. ¿Sí? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Es a través del Espíritu como el cual debemos nosotros caminar, no dejar llevarnos por nuestras emociones, sino debemos ser gobernados por quiénes somos, por nuestra nueva identidad en Cristo, quiénes somos como hijos de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo para poder vivir en este mundo. Ahora recuerden que hemos muerto al pecado. Podemos fallar muchas veces, ¿no? Dios a través de su palabra nos enseña que podemos acercarnos a Él y Él es fiel y justo para perdonarnos y Él cada día nos da una nueva oportunidad y podemos estar confiados y seguir viviendo en Él. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiemos en que también viviremos con Él. En Romanos 6, si lo leemos por completo el texto, este capítulo, vamos a ver que hemos muerto al pecado, que vivimos para Dios en Cristo Jesús. También vamos a ver que el pecado no debe enseñorearse de nosotros, no debe dominarnos, no debe adueñarse de nosotros, porque estamos bajo la gracia. No estamos ya más bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en Romanos 8 también nos habla muchas verdades acerca de vivir, cómo vivir mediante el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo también conoce las verdades eternas, conoce las verdades celestiales, conoce las realidades en Cristo Jesús. Y por último, que Dios nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Eso está en Efesios 1:3. Y así como lo que les he podido mencionar, podemos encontrar otras formas en las cuales nosotros podemos vivir de acuerdo al reino. Bien, hermanos, eh, como familia, recuerden, pertenecemos a un reino porque hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. La plenitud de Cristo ahora habita en nosotros. Moldeemos nuestra forma de vivir de acuerdo a ese reino y seamos buenos representantes de ese reino en esta tierra. Recuerden que en esta tierra nuestra morada es temporal. No nos amoldemos a este mundo, sino que manifestemos la vida de Dios que se nos ha dado en Cristo Jesús. Seamos la expresión de Cristo en este mundo y dejemos que Cristo sea formado en nosotros para vivir de acuerdo al reino al que pertenecemos. Bien, hermanos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, y para finalizar vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias en este día por este tiempo, este momento en el cual hemos podido aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, porque pertenecemos a un reino y decidimos vivir conforme a ese reino, Padre. Gracias, Señor, porque hemos sido trasladados, Señor, al reino de tu amado Hijo, porque hemos confiado y hemos creído en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque decidimos de ahora en adelante vivir conforme a ese reino. Decidimos manifestar, expresar a Cristo a través de nuestras acciones, lo que podamos hacer en esta tierra. Y no nos amoldamos a este mundo, Señor, porque ya no vivimos bajo la naturaleza pecaminosa. Ya no vivimos bajo la vieja naturaleza, Señor, sino que ahora hemos sido, Señor, transformados, Señor. Hemos sido trasladados al reino de tu amado Hijo. Tenemos una nueva vida en ti, Señor. Gracias, amado Padre, porque es así como decidimos vivir ahora, Señor, conforme a las verdades del reino, como parte del reino, Señor, como hijos tuyos, amados. Gracias, Señor, por la sangre preciosa de Cristo, la cual nos hizo herederos y coherederos, Padre. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos. Hasta pronto.